Saludos cordiales a todos mis alumnos. Hoy día vamos a desarrollar el tema de introducción a la filosofía. Normalmente el tema de introducción a la filosofía normalmente se empieza hablando de lo que es el saber. Pero nosotros vamos a empezar con lo que es actitud. ¿Por qué, profe? Porque la actitud va a producir, ¿qué, profe? Un determinado saber. ¿Estamos bien? Es decir, en mi lógica, tú tienes que conocer primero qué es actitud, ¿sí? Porque este comportamiento va a producir, profe, ¿qué? Dicho conocimiento o dicho saber. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a iniciar acá, muchachos. ¿Qué se entiende por actitud? Actitud, muchachos, se entiende una disposición constante y estable respecto a algo. Siempre es respecto a algo. Eso que quede claro. ¿Sí? Es una postura, ponle así, que tú vas a tener respecto de algo. Esto algo puede ser de repente, profe, algún tipo de conocimiento, profe, de algún tipo de fenómeno. Cuando me refiero a fenómeno, abarca muchas cosas. Profe, el comportamiento de alguien puede ser, ¿sí? Algún tipo de noticia, ya, profe. Pero siempre actitud es la postura, la disposición estable que tú vas a tener respecto de algo. ¿Estamos bien? Eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta. Ah, profe, ¿significa que esta actitud de una manera orienta mi comportamiento? Pues sí. La actitud, profe, va a orientar, va a determinar, va a condicionar tu comportamiento. Ahora, profe, ¿y cómo se entiende esto que determina, por ejemplo, o que condiciona? Por ejemplo, supongamos que yo soy una persona que tiene una formación católica, ¿ya? Una formación católica, ¿sí? Tengo ideas sobre lo que es la Biblia, he leído la Biblia, ¿sí, profe? Ahora, cuando me hablan sobre el tema del aborto, ojo, mira, mi postura va a ser la misma, te pregunto, mi posición va a ser la misma que aquella persona que no ha recibido ningún tipo de enseñanza religiosa y al contrario tiene un pensamiento liberal, o sea, más moderno. No es la misma. ¿Sí? De una manera, mi actitud, profe, ¿qué hace? Condiciona, determina, ¿sí? ¿Qué? Mi comportamiento. En ese sentido, profe, eso es actitud. Claro, profe, condiciona. Muy bien. Entonces, la actitud, profe, se compone por tres elementos. Tenemos, por ejemplo, el componente cognitivo, el componente afectivo y lo que es el comportamiento. Tú has escuchado ya en psicología, profe, por ejemplo, los procesos afectivos, procesos cognitivos, ¿sí o no? Claro, profe. Mira, cuando hablamos de componentes afectivos, mira, encontramos acá, profe, por ejemplo, las emociones que va a sentir una persona, profe, los sentimientos, profe, encontramos, profe, incluso tu estado de ánimo, profe. Acá encuentran esos componentes afectivos. Estos son partes de la actitud. ¿Estamos bien? Estos tres componentes que de una manera, profe, se relacionan entre ellas. Una especie de sinapsis entre ellas. ¿Ya? Ahora, el componente cognitivo, profe, ¿qué es? Ah, sencillo. El componente cognitivo significa, profe, las ideas que tú vas a tener sobre algo. ¿Te acuerdas que en psicología tuviste, profe, los procesos cognitivos? Teníamos la sensación, percepción, memoria, pensamiento. Estos procesos te permitían conocer el mundo. Claro, profe, tanto interno como externo. ¿Sí o no, profe? Psicología, claro. Ahora, profe, acá entiéndelo en base a eso. Son los componentes, profe, que se refiere justamente que se relacionan con la memoria, el pensamiento, ¿sí? Lo que te permite conocer el mundo. Es decir, por ejemplo, las ideas que tú vas a tener respecto de algo, ¿sí? Las ideas que vas a tener respecto a algo. Profe, como también puede ser, ¿qué, profe? Algún tipo de prejuicio, profe, estereotipos respecto de algo. Profe, otro componente. Y por último, profe, el comportamiento, que nosotros a veces lo asociamos, bueno, o que casi siempre lo asociamos con lo que es conducta. Profe, la conducta, comportamiento, entiéndelo como la acción que realiza una persona, acción o reacción, que realiza, ¿sí? Determinado sujeto. ¿Estamos bien? Ya, profe, eso es conducta. Por ejemplo, el hecho de que yo no tienda mi cama es un comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, el hecho de que yo me despierte todos los días a las 5 de la mañana para estudiar, eso es, por ejemplo, un comportamiento.
¿Ya, muchachos? El hecho de que un alumno, por ejemplo, una conducta también, el hecho de que un alumno, por ejemplo, esté en clases y la profesora está explicando y él está fastidiando a su amiguita, eso es un comportamiento. Es una acción, profe. ¿Estamos bien? Implica eso, acción. Ahora, profe, hay otras formas de manifestar, por ejemplo, de acción. Profe, por ejemplo, yo puedo expresar, manifestar, por ejemplo, de repente que yo te quiero, que yo te extraño, profe, un abrazo. Y no necesariamente hablo. O de repente yo puedo expresar mi aprobación respecto a tu comportamiento haciendo esto. ¿Sí o no? Claro, profe. Ahora, a eso se refiere, comportamiento. Muy bien. Estos tres componentes, muchachos, son parte de la actitud. Se interaccionan, se fusionan, ¿sí? Especie de sinapsis, profe, entre ellos para dar paso a eso. Y a veces, profe, predomina, por ejemplo, algunos de ellos. Claro, profe, por ejemplo, si yo te digo, supongamos que una señorita toda su vida, bueno, es huérfana, ¿sí? Y toda su vida la ha luchado siempre para salir adelante y actualmente es profesional, ¿sí? Tiene su carro, ya le va muy bien. Ve por la calle niños trabajando. Ella, por ejemplo, en ese momento se siente mal, recuerda todo lo que ha vivido, todo lo que ha sufrido, porque ella también trabajaba en las calles. Mira, ¿qué hace ella? Baja del carro, se va y va a verlo al niño y le lleva a almorzar. Mira, vamos a identificar los tres componentes. Componente cognitivo, profe. ¿Sí hay? Sí, sí hay. Profe, ella se acuerda de todo lo que ha vivido. Llega esas ideas a su cabeza. Profe, el componente afectivo, ¿hay o no hay? También hay, profe. Lo que en ese momento está sintiendo. ¿Estamos bien? Profe, lo que es el comportamiento ahí. Claro, profe, ¿hay una acción o no? Sí hay una acción. Baja del carro, profe. Le dice al niño, vamos, yo te invito el almuerzo. En los tres componentes están. Pero te pregunto, y mira ahora, todos estos componentes se relacionaron para que ella, ¿sí?, realice una determinada conducta. ¿Sí o no? Claro, profe. Bajó del carro. ¿Te das cuenta cómo la actitud orienta, determina el comportamiento? Ahora, yo te pregunto, si tú te pones a pensar de esos tres componentes para que la chica haga eso, hay uno que predomina, uno que pesa. Sí, profe. Principalmente el componente afectivo, ¿sí o no? Se relacionan las tres, profe, pero en este caso predomina el componente afectivo. Sí. O por ejemplo, cuando yo creo de repente, llego a un lugar nuevo, a un salón nuevo, mayormente son 5 hombres nada más y el resto son mujeres, son 35 alumnos. ¿Ya? Trabajo grupal. Ah, profe. Pero yo tengo la idea, ¿sí? Tengo ese prejuicio de que las mujeres que usan, por ejemplo, anteojos, ¿sí?, son más responsables, son intelectuales, ¿sí?, que aquellas que no. Por ende, si hay un trabajo grupal, ¿yo qué voy a preferir? Juntarme con chicas de repente que se visten normal, como cualquier dama, de repente su polito, su minifalda, o con chicas que usan anteojos. Según mi idea, yo prefiero las chicas que usan anteojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque supuestamente yo creo que ellas son más responsables, más inteligentes. Eso, por ejemplo, profe, es un juicio preconcebido, ¿sí o no?, que ya tenemos, que es erróneo, claro, pero que tú lo tienes. Y ese juicio que tú tienes, profe, esa idea que tú tienes, determina tu conducta, hace que tú actúes de una forma determinada. ¿Sí o no? ¿Qué, profe? Trabajo grupal. Me voy con las chicas que usan lentes. ¿Sí o no? Ah, profe, ¿te das cuenta? Aparece otra vez. Muy bien. En ese sentido, es esa actitud. Ahora, profe, los tipos de actitud. Tenemos actitud espontánea, tenemos actitud científica y actitud filosófica. Vamos a ver estas tres. Empezamos con la actitud espontánea. La actitud espontánea, muchachos, te comento, esta la tenemos todos. No necesitamos algún tipo, por decirlo así, de preparación para que la tengas. No es que tienes que ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo o estudiar una particular para poder tener este tipo de actitud. Lo tienen todos. ¿Sí? Es natural, innato. En realidad es una tendencia natural para conocer. ¿Sí? Todos. A ver, profe, ¿tú has visto un niño de repente y tú le enseñas de cualquier cosa? Supongamos, le enseñas un juguetito y le dices, y te dice, ¿qué es eso? Ya, profe, ¿tú crees que le han dicho, sabes qué, niño, cada vez que te enseñen algo, tú tienes que preguntar qué es?
En realidad, cuando el niño tiene, por ejemplo, cuando recién está empezando a hablar y comienza a preguntar sobre todo eso, no lo has dicho. ¿Te acuerdas, por ejemplo, cuando el niño está, según mi estimado Freud, en la etapa donde comienza a descubrir su cuerpo? ¿Sí? Niño, niño, es decir, en la etapa fálica, comienza a descubrir su cuerpo. Y el niño se hace preguntas así. ¿Por qué? Le dice a su papá. Papá, ¿por qué el tuyo es más grande que el mío? ¿Sí? O le dice a su mamá. Mami, ¿por qué cuando yo me toco se me para mi pene, mami? ¿Tú crees que al niño le han dicho eso? Oye, pregunta por tu pene, pregunta por qué tu papá lo tiene. No le han dicho eso, profe. Pero el niño pregunta. A eso se refiere, profe. ¿Sí? Esa tendencia natural a conocer las cosas. ¿Sí? Muy bien, lo tienen todos. Y lo utilizamos día a día. ¿Sí? Esto no permite sobrevivir, seguir existiendo, por decirlo así. Salazar-Bondi te dice que esto te permite satisfacer tus necesidades básicas o más elementales. Y cuando yo hablo de necesidades, no solo me refiero a necesidades fisiológicas, sino también a necesidades psicológicas. ¿Sí? Sentimientos, por ejemplo. Muy bien, profe, a eso se refiere con lo que es actitud espontánea. No te olvides, palabras clave. Todos lo tenemos, lo utilizamos todos los días en nuestra vida diaria, ¿sí? Y es algo natural. Ahora veamos lo que es la actitud científica. Profe, esta actitud científica no la tenemos todos. Esta sí requiere un estudio, una preparación, ¿sí? Claro, profe, no lo van a tener todos. En realidad, implica que tú tengas conocimiento del tema. Ahora, yo te voy a explicar cómo es eso. Profe, esta actitud que se caracteriza porque es racional, porque es objetiva, metódica, sistemática, característica que tú vas a ver por acá, que de acá te voy a aclarar algo de ellas. Racional, muy bien, vamos a ver. Esta actitud, ¿sí?, te permite que tú comiences a preguntarte o intentar explicar determinados fenómenos. Mira, esta actitud produce el saber científico o el conocimiento científico. A ver, mira, te comento, en alguna oportunidad a mí me llevaron a un laboratorio. Mi hermano estudia medicina, él conoce de biología, ¿sí? Yo, la verdad que no mucho. En realidad, poquito. ¿Qué pasa? Cuando estábamos en ese laboratorio, nos comenzaron a enseñar distintos tipos de células en el microscopio. Distintos tipos de cosas. Yo te soy franco, en cuestión de 5 minutos más o menos, yo ya me sentía cansado. No quería saber más de eso. Estaba aburrido. Mi hermano no. Mi hermano estaba ahí y comenzaba a cambiar una célula por otra, comparaba y estaba así, seguía y comenzó a preguntar. Hay una cuestión interesante. ¿Por qué él, por ejemplo, te comento, se comportaba de esa manera? ¿Y por qué yo no? Porque él sí tenía preparación de eso. Yo no. ¿Te das cuenta? Por eso que te dice que requiere un estudio, requiere una especialización. La actitud científica no lo tiene cualquiera. No lo tiene cualquiera. Ojo, tengan cuidado que no significa que la actitud científica, ojo, el que tiene actitud científica necesariamente es científico. Eso tiene cuidado. Ahora, miren, entonces quedó claro, actitud científica. No te olvides que esta produce el saber científico. Por eso que yo te dije que era necesario primero conocer las actitudes para poder conocer ¿qué? Los saberes o conocimientos. Ahora, veamos por acá. Filosófica. Te comento. ¿Qué significa, profe, filosófica? Sencilla. Profe, la actitud filosófica, esta implica algo más que simplemente ser racional. Implica ser crítico. Implica ser problemático. Ten cuidado con el problemático, no pienses que, profe, no. Implica preguntarse el porqué de las cosas.
¿ya? Implica buscar un saber radical, o sea, un saber fundamental. Eso es una actitud filosófica. La actitud filosófica produce, ¿qué, profe? Vamos a ver, el conocimiento filosófico. Aquella persona que tiene este tipo de actitud filosófica va a producir este conocimiento. Y esto implica que el que toma, ¿sí? o la persona que adopta este tipo de actitud, mira, no te olvides, importante, Salazar Bondi, filósofo peruano, ¿ya? Eso no te olvides. Nos dice, profe, que este tipo de actitud, ¿sí? hace que el sujeto sea crítico, es decir, poner en tela de juicio las afirmaciones, los conocimientos, lo que se está estableciendo en eso, ¿sí? Ser crítico. Oye, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, profe, de que Aristóteles, se le atribuye a Aristóteles una frase muy curiosa. Tú sabes que Aristóteles es discípulo de ¿quién? Profe de Platón. Y en tanto que para Platón existía un mundo de las ideas fuera del mundo sensible, acá un mundo de las ideas y un mundo sensible, eso decía Platón. Para Platón el mundo de las ideas estaba acá arriba, estamos bien, y el mundo sensible, corpóreo, físico estaba acá abajo, separado. ¿Ya? Eso decía Platón. Mi estimado Aristóteles, ¿tú crees que aceptó todo eso? No, no aceptó todo eso. No, profe. Aristóteles dice, yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Con eso, ¿qué quería decir, profe? Que no porque mi maestro y él dice que eso es cierto, yo lo tengo que tomar como cierto. ¿O sí? No. Ya, esa es la actitud de un filósofo. Mira, siendo su maestro y que él enseñó básicamente todo, por decirlo así, él no siguió todo eso. Si no, profe, ¿qué pasa? Lo puso en tela de juicio. Es crítico. ¿Te das cuenta? Se preguntó por qué sobre el conocimiento, sobre ese conocimiento que planteaba Platón. ¿Sí? Se preguntó por qué. Ahora, en ese sentido, ¿aceptó esas ideas como verdaderas? No. No tomo a nada como por supuesto. Al contrario, es una afirmación, es un conocimiento que él mismo va a procesar. ¿Sí me entiendes? Un filósofo puede llegar al mismo saber que tú. Te puede decir que Dios existe. La diferencia que en tanto, o te puede decir, mira, te puede decir que Dios existe o que no existe. La diferencia, profe, yo también lo digo. Yo digo que Dios existe, yo digo que Dios no existe. Sí, pues la diferencia es que el filósofo, para llegar a ese conocimiento, ¿qué pasa, profe? Realizó un proceso muy diferente que el tuyo. Tú lo aceptaste nada más porque tu papá o tu mamá te lo dijo, o porque en la iglesia te enseñaron, ¿sí o no, profe? O dijiste que Dios no existe porque te pasan cosas malas, o porque leíste algo y dices, ya, eso es verdad y punto. Ya, pues el filósofo no hace eso. No hace eso. Incluso, profe, no acepta ningún método como verdadero. Mira, Aristóteles, vuelvo con Aristóteles. Aristóteles, por ejemplo, ya te dije, de su maestro, lo que afirmó su maestro, lo puso en duda todo eso y contradijo varias cosas que dijo su maestro, que ya lo vamos a explicar cuando hablamos de filosofía antigua. Pero te digo una de ellas. Mientras que para Platón el mundo de la ciencia está arriba, como algo, por ejemplo, ponle así, para que me entiendas. Esto es un objeto real. Ya, para Platón esto es el mundo físico. Este objeto real está acá, en el mundo físico. ¿Ya? Pero para Platón hay un mundo de las ideas, donde está la idea de este objeto físico. ¿Sí? Separadas, son dos cosas distintas. O sea, la idea de regla o el concepto regla está acá, en el mundo de las ideas. Y acá, no, profe, está la regla real. Eso te dice Platón. ¿Qué te dice Aristóteles? Aristóteles dice, la idea y la materia, o la materia y la forma, porque Aristóteles asocia el concepto de idea con forma, no está arriba como creía Platón, sino está acá, en el mismo objeto. Acá está el objeto, ¿sí? Y acá está, o sea, acá está la materia y también está la forma. Profe, es por ejemplo, algo que Aristóteles va a contradecir. Entonces, profe, vamos a continuar. Profe, el filósofo tiene todo eso, no acepta métodos. Oye, mira, Francis Bacon, Aristóteles planteaba una lógica deductiva. Tú sabes que deducción es de lo general a lo particular. Pues Francis Bacon dice, oye, esa no. La lógica deductiva es una lógica demostrativa y lo que la ciencia necesita es una lógica inductiva.
Ojo, Bacon criticó ¿sí? que esa lógica deductiva que planteaba mi estimado Aristóteles y afirma la lógica inductiva para la ciencia. ¿Te das cuenta, profe? Aceptó porque lo dijo Aristóteles y él fue el filósofo. No, no lo aceptó. Muy bien, profe. Entonces, Salazar dice que aquella persona que tiene este tipo de conocimiento va a producir ¿qué? Este tipo de, ¿sí? De saber filosófico. Y el saber filosófico es un saber radical, ¿sí? Es un saber fundamental. ¿En qué sentido, profe? Busca la raíz de todo ese fundamento, de todo lo que existe, de esa totalidad. Profe, es un saber definitivo. Esta es la primera parte que tenemos que conocer, actitud. Ya, ahora vamos a conocer, profe, lo que se conoce como saber. Esto produce lo que te voy a explicar a continuación. Muy bien, vamos ahora a continuar con lo que es saber. Te comenté que desde mi lógica para mí era necesario conocer primero qué era actitud para luego saber o para luego ver el tema de saber, porque la actitud va a producir determinado saber. Muy bien, empezamos. Profe, ¿qué es saber? Etimológicamente viene la palabra sapere, sapiencia, que significa conocer, tener la idea de algo, es decir, tener en tu pensamiento una idea. ¿Sí? Profe, interesante, ¿ah? O sea, profe, si yo te digo, por ejemplo, que mi dirección es Urbanización El Valle, L' lote 22, o yo te digo que yo me llamo Tommy, o por ejemplo, si yo te digo, un huevo se fríe, profe, de la siguiente forma, y te comienzo a contar cómo se fríe un huevo, profe, todos esos son saberes, y la respuesta es sí, son saberes. Que no es lo mismo que si yo te dijera, por ejemplo, cuál es la forma del agua, H2O. O por ejemplo, que te dijera lo que es la ley, que te dijera la ley de la demanda, profe. Por ejemplo, de que cuando sube el precio de un producto X, la cantidad demandada del precio, la cantidad demandada del producto X, ¿qué pasa? Disminuye, ¿sí o no? Ah, hay una relación que, profe, hay una relación ahí inversa. Claro, profe, ¿eso también es un saber? Sí, también es un saber. Profe, o que yo te explique, por ejemplo, las 5 vías de la existencia de Dios, profe, es un saber, también es un saber, profe. ¿Por qué? Porque saber es la idea, ¿sí? Tener en tu pensamiento ideas sobre algo. Muy bien, profe. En ese sentido, mi estimado Salazar Bondi, no se olviden, otra vez Salazar Bondi te va a decir que el saber en el sentido más general, tanto puede ser teórico, puede ser práctico, puede ser científico, puede ser filosófico, incluso teológico. O sea, si te pones a pensar, Salazar Bondi está que abarca, ¿sí?, el saber en forma general. Te dice en otras palabras que saber es la idea, que puede ser una idea filosófica, puede ser una idea científica, puede ser una idea, en este caso, por decir vulgar, ¿ya? Profe, eso es saber. Muy bien, nunca te olvides, Salazar Bondi, ha venido un examen eso, así que acuérdate. Ahora, saber, profe. Vamos a conocer el saber técnico. Profe, el saber técnico, Aristóteles lo llama tecne. Palabra clave, habilidad. Solamente escrito, esta es la palabra clave. Profe, ¿cómo se define el saber técnico? Habilidad para hacer algo. Habilidad para hacer algo. Mira, en ese sentido, un albañil, profe, si tú te das cuenta, el saber es teórico práctico, pero más práctico que teórico. O sea, contiene los dos, pero más es práctico. ¿Ya? El saber técnico contiene los dos, teoría y práctica, pero más es práctico. Mira, un albañil, por ejemplo, cuando va a construir de repente una pared, tú sabes que incluso actualmente hay diseños, forma que quiere la gente. Profe, él hace esa pared. Profe, todas esas ideas que tiene, es un saber técnico, todo lo que él hace. Sí, profe, es un saber técnico. ¿Por qué? Habilidad para hacer algo. ¿Sí? Profe, de repente una persona que trabaja, no sé si tú has visto por la Plaza de Armas, profe, cuando hacen escultura, profe, de soldadura, una motito, una calavera, profe. Ya, ¿eso es saber técnico? Sí, profe, saber técnico, habilidad para hacer algo. Muy bien. Ahora vamos a ver, profe, lo que es el saber experiencial. El saber experiencial, Aristóteles los llama, profe, empiria. Empiria. Ahora, tú tienes que tener cuidado acá, profe. ¿Por qué?
Por lo siguiente. Mira, nosotros creemos en nuestra vida diaria que el concepto experiencia implica que tú has vivido algo, ¿sí o no? O sea, que tú necesariamente lo has vivido. Él tiene más experiencia que el otro, ¿sí o no, profe? Pero en filosofía, experiencia no se limita a eso, no se reduce a eso, sino que experiencia implica el contacto entre un sujeto y una realidad, o sea, un fenómeno, es decir, un objeto o algo, el contacto entre un sujeto y una realidad, profe, a través de los sentidos, a través de los sentidos. Ah, profe, a través de los sentidos. Palabra clave, sentidos. ¿Estamos bien? Eso es experiencia. Yo miro la regla, profe, estoy en contacto con este objeto, con esta regla, profe, con el tacto y con los sentidos. Al mirar la pizarra, profe, o ustedes en este momento al mirar su lacto y ver todo este esquema que está muy bonito según yo, muy bien, profe, que es básicamente están utilizando de los sentidos, ¿sí o no, profe? Entonces, si yo te preguntaría, profe, la moto, ¿sí?, de afuera es color negra. Pregunta, ¿sería un saber empírico o no? Sí, profe, sería un saber ¿qué? Empírico. ¿Por qué? Porque estás en contacto, ojo, y necesitas de los sentidos para saber que esa moto es negra. Necesitas. ¿O suficiente con la razón? No. Para tú poder verificar ese conocimiento, profe, ¿sí? ¿Qué pasa? Necesitas ¿qué? De los sentidos. Para saber que esa moto es negra, necesitas de los sentidos. Claro, profe, lógico, porque puede ser de repente amarilla, puede ser blanca, y cambiaría porque tú lo estás captando con los sentidos. Ese es un saber ¿qué, profe? Empírico, palabra clave, sentidos. Continuamos con otro ejemplo, profe. Yo te diría, por ejemplo, la mesa está rota. A ver, profe, ¿un saber empírico no? Claro, profe, también es un saber empírico. Profe, ¿por qué? Por la sencilla razón, profe, que para saber que la mesa está rota, tú necesitas de los sentidos para tener ese conocimiento. ¿Estamos bien, profe? Y aparte de eso, profe, que cuando tú quieres verificar dicho conocimiento, cuando vas a la realidad, ¿con qué lo captas? Para verificarlo si es verdadero ese conocimiento. Con los sentidos. ¿Sí o no, profe? Muy bien. Ese saber que, profe, empírico, no te olvides. Ahora, el saber científico, Platón lo llama episteme, y acá me olvidé de escribir eso. Pero no te olvides, profe, episteme llama al conocimiento científico como episteme. De ahí te acuerdas, profe, que hay una disciplina llamada epistemología, que estudia la epistemología, el conocimiento científico. Ya, muy bien, profe, Platón, episteme. El saber científico es un saber comprobado, es un saber mayor a estos saberes. No te olvides eso. Profe, este necesita justamente, o es producto de la actitud, ¿sí? Producto de la actitud científica. Necesita, profe, que el sujeto que desarrolle, ¿sí?, dicha actitud necesita que tenga conocimiento, que tenga estudio, que tenga preparación, alguna especialización. Profe, produce la actitud científica, ¿te acuerdas? Que produce este tipo de saber. Ahora, el saber científico, no crean que solamente es racional, sino que el saber científico, profe, es, por decirlo así, empírico racional. Se fundamenta en el hecho real. Un saber científico se fundamenta en un hecho real, profe. Claro, eso tienes que tenerlo en cuenta. Si tú vas a conocer más adelante, profe, lo que es el positivismo. Y el positivismo te va a decir, profe, de qué. Ojo, se debe fundamentar, o que el conocimiento se debe fundamentar, exactamente el conocimiento científico. ¿En qué? En el hecho, en lo que es facto. Sí, o sea, en lo que es perceptible, en lo que yo puedo captar con los sentidos. ¿Estamos bien? Es por eso, profe, que hemos puesto por acá observación, experiencia. Palabras claves. ¿Por qué? Porque implica, profe, que yo voy a captar una realidad determinada. ¿Con qué? Con los sentidos. Voy a captar una realidad determinada. ¿Con qué? Con los sentidos. ¿Estamos bien? Pero tienes que tener cuidado. No queda ahí, profe, sino que, por decirlo así, profe, se fundamenta en el hecho, lo va a captar con los sentidos, pero esto va a pasar, profe, a lo que es la razón, para que realice una serie de procesos, ¿sí?, racionales, organizados, profe, racionales, por acá, racionales, objetivo, ¿sí?, riguroso, sistemático, metódico. Realiza esa serie de procesos, profe. ¿Para qué? Profe, para llegar a un saber ¿qué? Profe, comprobado.
Por ejemplo, yo te preguntaría, pero ¿tú has escuchado en una oportunidad lo que es el ciclo del agua? Sí, no, profe, claro. El agua, profe, por el sol calienta las aguas, profe, se condensa y todo ese proceso que tú conoces. Profe, ¿es un saber empírico? Perdón, ¿es un saber científico eso? Y sí. ¿Por qué, profe? Vamos a ver. Te dije, experiencia, observación, ¿se fundamenta en un hecho real? Sí, profe, se fundamenta en un hecho real. ¿Es perceptible con los sentidos? Sí, profe, es perceptible con los sentidos. Ah, interesante. Muy bien. Te pregunto, para que se establezca todo ese conocimiento, ¿bastó solo con los sentidos o se necesitó, profe, organizarse con la razón? Con la razón. Con la razón. Muy bien. ¿Te das cuenta? Si yo te diría, profe, Dios, ¿sería un conocimiento científico o no? Claro que no. ¿Por qué? Profe, porque en primer lugar, no se fundamenta en un hecho, en algo perceptible, en algo que sea, por ejemplo, real en el sentido de que sea captado con los sentidos. A eso me refiero. ¿Ya? No sería un conocimiento científico. Muy bien, profe, entonces vamos por acá. Ya está. Claro que este conocimiento, profe, debido a que necesitas un estudio, una preparación, profe, incluso por estas características sistemáticas, es decir, organizada, ordenada, utiliza métodos, profe, porque representa la realidad tal como es, porque básicamente busca la exactitud. Muy bien, profe, este conocimiento, por decirlo así, ¿ya? Este conocimiento, por estas características, y profe, podemos agregar, hay más características en realidad, pero hemos puesto acá algunas, profe, racional, por estas características, profe, en particular, ¿qué pasa? Ah, profe, es un conocimiento superior a los anteriores, ¿ya? No te olvides. Vamos a continuar. El saber filosófico. Profe, el saber filosófico, al igual que el saber científico, se fundamenta en la razón. El saber filosófico, volvemos a tomar a Salazar-Bondi, ya te he comentado Salazar-Bondi. Salazar-Bondi, profe, te va a decir que el saber filosófico puede elaborar conclusiones a partir de datos, por decirlo así, vulgares, datos científicos, incluso hasta teológicos. ¿Sí? Pero este conocimiento es producto de un proceso diferente al que tú haces. Es producto de la actitud filosófica. Este conocimiento se caracteriza porque va a organizar juicios, ¿sí? Va a ordenarlos, profe. Por ejemplo, si tú te vas a lo que es Platón, y si tú lees lo que es su teoría de las ideas, tú te vas a dar cuenta, Platón, que para Platón siempre el mundo de las ideas es el mundo perfecto, es el mundo ideal, es el mundo que solo puede ser, o que solo puede llegar el hombre ahí con la razón, ¿sí? Que no cambia. ¿Sí? Y el mundo sensible es el mundo imperfecto, el incorruptible. Es la copia del mundo de las ideas, la copia del mundo de las ideas. ¿Sí? Eso te dice Platón. Estos dos mundos están separados. Este es el perfecto, el imperfecto. Y si tú te das cuenta, en su teoría política, profe, en el mito de la caverna, profe, en lo que es respecto a la teoría del alma, su clasificación del alma, profe, tú vas a ver, igual que su teoría de conocimiento, que se repite lo mismo. ¿Cómo? Sí, o sea que en esencia todo nace de esa teoría de las ideas. En el mundo, en la teoría, por ejemplo, política, te va a decir que el filósofo va a gobernar, el rey filósofo. ¿Por qué, profe? Porque tiene justamente la virtud de la sabiduría y el alma racional. Profe, mundo de las ideas, perfecto, ideal. ¿Te das cuenta? Sigue resaltando que este es el perfecto, el mundo de las ideas. Y el mundo sensible, no, es el imperfecto. Mira, eso también lo vas a encontrar en el mito de las cavernas, las sombras y en la realidad, esa realidad iluminada por el sol. Sigue, ahí vas a ubicarlo cuando ya te explique eso más adelante. Profe, que el mundo de las ideas es justamente, ¿qué, profe? El mundo perfecto. Profe, entonces, organiza todos sus juicios, está organizada, está sistematizada la filosofía. Ahora, te comento, como también vas a encontrar, profe, que se busca explicar la totalidad, pero sus fundamentos originales, o sea, sus principios. Aristóteles te dice, por ejemplo, de que si tú quieres conocer realmente la sustancia primera, para que me captes, si tú quieres conocer realmente la causa de un ser, quieres conocer realmente al ser,
tú tienes que conocer las causas de este ser. ¿Te acuerdas? La causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Eso lo encuentras en la metafísica, profe. Por eso que para él, mira, si tú quieres conocer al ser, conoce sus causas reales, ¿sí? Las primeras causas, o sea, las causas fundamentales, por decirlo así. Ya, profe, la filosofía es así. Estamos hablando, y te mencionaba teorías, profe, con varias teorías, profe, para que veas que es un saber filosófico. Te mencionaba de Platón y también de Aristóteles. Muy bien, ahora, igual vamos a continuar, profe. La filosofía es un conocimiento que, debido a que el sujeto que lo va a producir es un sujeto crítico, problemático, ¿sí? Es un sujeto reflexivo, no acepta nada como verdadero en tanto que él lo establezca, o sea, lo estudie, lo analice, ¿sí? Profe, hace que el conocimiento sea ¿qué? Así. Un conocimiento que crítico, un conocimiento que problemático, un conocimiento que universal, o sea, un conocimiento universal, un conocimiento que radical. Muy bien. Te puse varios casitos ahí para que puedas identificar. Ahora, vamos a continuar. Profe, no te olvides, Salazar Bondi, vulgar científico teológico. ¿Ya? Profe, hay una confusión respecto a la teología y la teodicea. Es sencillo en realidad. Profe, la teología es un saber. La teodicea, profe, es una disciplina filosófica. Profe, pero la confusión está una por los nombres y otra, profe, porque ambas estudian a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre la teología y la teodicea? Profe, que a Dios se le estudia con la fe. Y a la teodicea, profe, que en la teología a Dios se estudia con la fe. Y en la teodicea a Dios se estudia con la razón. Esta parte de acá, por ejemplo, tú lo vas a contar en Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, que quisieron explicar la existencia de Dios, profe, de forma racional. Y ahí donde aparece, por ejemplo, Averroes, dice, no, lo que es de fe, Dios. Profe, razón, naturaleza. Tú no puedes explicar con razón lo que es de fe. Ah, te das cuenta. La teodicea intentó explicar con razón a Dios. Muy bien, vamos a continuar, profe, por esta parte de acá. Algo importante, profe, que tú tienes que diferenciar es que siempre te dicen cuál es la diferencia entre la actitud filosófica y la actitud científica, o el conocimiento filosófico y el conocimiento científico. Y tú tienes que tener cuidado, profe. Ahora sí estoy que te hablo. Pregunta de examen. Profe, mira, por ejemplo, a ver, si tú te pones a ver, hay características que son comunes, o sea, que van a compartir la filosofía como la ciencia. Pero también hay características, profe, que van a diferenciar. Por ejemplo, ambas, tanto la filosofía como la ciencia, profe, son racionales. Ambas son objetivas. Ambas son metódicas. ¿Estamos bien? Ah, claro, profe. Muy bien. Son características comunes, profe. Ambas son sistemáticas, por ejemplo. Pero hay características propias de la ciencia. Por ejemplo, ¿qué? Selectiva. Por ejemplo, es una característica propia de la ciencia. No acepta barreras a priori. Es otra característica propia de la ciencia. ¿Sí? Verificable es una característica propia de la ciencia. Profe, la filosofía, por ejemplo, característica propia, problemática, profe, radical, propio de la filosofía. Universal, por ejemplo, propio de la filosofía. Incondicional, ¿sí? Crítica. Muy bien, profe, son características propias de la filosofía. Por eso es que es necesario que aprendas a ver o a diferenciar las características propias de la filosofía, características propias de la ciencia y las características comunes. Por ejemplo, la analítica es una característica común. La ciencia es analítica, la filosofía es analítica. ¿Quedó? Muy bien, vamos a continuar, muchachos. En ese sentido, vamos a ver. Profe, vamos a hablar ahora el paso del mito al logos. Profe, cuando hablamos del mito, te comento, el mito es una explicación fantástica de la realidad. La filosofía, hablamos de la filosofía china, de la filosofía persa, ¿sí? La filosofía oriental. Profe, esta filosofía se caracterizaba justamente por eso, por el mito. Ah, profe, por el mito.
¿Qué era el mito? La explicación fantástica de la realidad. Es decir, estos sujetos van a explicar los fenómenos que observaban, pero ¿a partir de qué, profe? De explicaciones fantásticas, palabra clave fantástica. Ya, profe, hablamos de una filosofía que explicaba, por ejemplo, de que algo pasa porque así lo establece Dios. Ponle así, para que tú más o menos tengas la idea. Ahora, es el mito, pero, profe, en la filosofía hay un paso del mito al logos. El logos es la razón. Profe, la razón. Te comento, esto se va a dar en Grecia, en el siglo VI, profe, antes de Cristo. Exactamente, profe, en Mileto, profe, exactamente con la escuela jónica, exactamente con el primer filósofo Tales de Miletos. Profe, ¿por qué se dice que ahí es racional? Porque estos autores van a, mira, esto de acá, Tales de Mileto, va a ser el primero en realidad, en intentar de explicar los fenómenos existentes, fenómenos naturales, no a partir de ideas fantásticas, sino intenta explicar este mundo a partir de algo observable, de algo medible, de algo perceptible. Explica los fenómenos naturales a partir de la naturaleza. ¿Te acuerdas que para Tales de Mileto el principio ordenador, ¿sí? El arjé o arché, profe, ¿qué es? El agua. Muy bien, te das cuenta cómo ya no espera o ya no intenta explicar el mundo con ideas fantásticas como la de Dios, sino intenta explicar el mundo a partir de la misma naturaleza. Muy bien, profe, vamos a ver algunas definiciones de filosofía. La definición etimológica, profe, etimológica, te comento, viene de dos voces griegas, profe, filos y lo que es sofía. Profe, filos, que significa, en este caso, profe, ¿qué? Amor. Y sofía, que significa, profe, sabiduría. Amor a la sabiduría. Pero hay otras definiciones, muchachos. Y tú tienes dos alternativas, profe, o te la aprendes de memoria todas las definiciones, o las que son, o las que vienen más en examen, o te acuerdas de estas palabritas y lo vas a poder identificar. Principios, Aristóteles. Transformación, Marx, o cualquier sinónimo, cambio, ¿sí? Movimiento, revolución. Wittgenstein, lenguaje. Miró Quesada, característica. Hegel, saber efectivo, saber en sí mismo. Hegel, por ejemplo. Profe, son algunas características son las definiciones o las palabras claves que tú puedes aprender para poder identificar las definiciones de filosofía. Y yo te voy a preguntar y tú vas a ver más o menos si lo identificas. Por ejemplo, si yo te digo, profe, la filosofía, ¿sí?, es un instrumento, ¿sí?, de revolución social. ¿Qué vas a marcar? Profe, revolución, usted me dijo dónde estaba. Transformación, profe, ¿qué? Marx. La filosofía intenta esclarecer los problemas del lenguaje. Profe, ¿eso con quién va? Lenguaje, profe, yo lo hizo. Wittgenstein. ¿Te das cuenta? La filosofía es la ciencia teórica, ¿sí?, que busca los primeros principios. Profe, primeros. Profe, Aristóteles. Principios, primero. Principios o primeros, me faltó una palabra ahí. Otra, te digo, por ejemplo, profe, la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, si digo, imagínate que te preguntan, la filosofía, profe, es un instrumento, ¿sí?, un instrumento del obrero para cambiar la sociedad. Profe, cambio. Profe, Marx, transformación. ¿Te das cuenta cómo lo puedes identificar? Si tú escuchas las características de la filosofía, ¿ya?, en su definición, Miró Quesada. ¿Por qué, profe? Para Miró Quesada, la filosofía es un conocimiento eminentemente problemático, crítico, incondicional. Profe, son las características. De frente, Miró Quesada. Ese es un truquito que te puedo dar para que puedas tú poder identificar las definiciones. Ahora vamos a hablar de las características de la clasificación de la filosofía y lo que se conoce como los métodos clásicos de la filosofía. Muy bien, ahora vamos a continuar explicando lo que son características de la filosofía y la clasificación, como también los métodos clásicos.
A ver, muchachos, iniciamos. Empezamos. Universal. Acá están las palabras clave, nada por si acaso. Palabras que te van a permitir identificar. Totalidad. ¿Por qué? Palabras pequeñas. Profe, totalidad. ¿Por qué esa palabra? Bueno, la filosofía, muchacho, intenta explicar la totalidad existente. ¿Sí? Es por eso que tú puedes encontrar, o sea, busca esa generalidad. Es por eso que tú puedes encontrar, por ejemplo, filosofía en la ética, filosofía en la política, filosofía, por ejemplo, profe, en la economía. En realidad, profe, encuentra filosofía básicamente en todo, porque la filosofía se caracteriza porque intenta ser el conocimiento de esa totalidad. ¿Estamos bien? Palabra clave. Segundo punto, profe, problemática. ¿Por qué problemática? Porque busca el porqué de todo fundamento. ¿Qué significa el porqué de todo fundamento? La causa, ¿sí? La causa, profe, saber por qué está, o este fenómeno, por qué sucede esto, ¿sí? Los filósofos se caracterizan por eso, muchachos. Aristóteles no es que aceptó todo lo que dijo Platón. Platón decía, las ideas están arriba, profe, en un mundo independiente. Mi estimado Aristóteles dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué están ahí eso? Se preguntó, profe, ¿sí? Se preguntó, profe. Quiso saber el porqué de eso. Muy bien, por eso es problemática. Pasamos a la característica número 3, profe, reflexiva. Reflexiva, profe, implica una meditación sobre la realidad. O sea, hablamos de una meditación sobre algo concreto, ¿sí? Una meditación, profe, por decirlo así, presente, profe, sobre lo que está pasando. O sea, que te permita, ¿sí? Entender la realidad, nuestra realidad. Eso es meditación. No confundan con especulativa. Profe, que la especulativa también es una reflexión, pero es una reflexión en ideas, es una reflexión teórica. ¿Estamos bien? Por decirlo, profe, sí, es una reflexión sobre algo que aún no sucede, profe, que no se materializa, que no está en la práctica, que de repente en un futuro puede estar, profe, se puede aplicar, pero en ese momento que se está pensando, profe, sí, que se está reflexionando, básicamente queda en ideas, sí, o sea, es una reflexión, profe, ¿qué? Teórica. En cambio, arriba, reflexiva, profe, es una meditación sobre la realidad que te permite entender nuestra realidad. No confunda. Muy bien. Pasamos a otra, profe, analítica. La palabra clave acá va a ser separar y descomponer. Separar el todo o descomponer el todo en partes. ¿Por qué, profe, eso? Si tú te acuerdas de tu profe de biología, por ejemplo, cuando te explica sobre la célula, él te habla de solamente que es la célula y punto. No, te dice, esto es esto, y te dice un pedacito, te señala por acá, esto es esto, profe, este es el centro, el núcleo. Te comienza ¿a qué? A separar la célula, ¿sí o no? Profe, ¿por qué lo hace eso? Porque al separar, al descomponer el todo en parte, profe, te permite encontrar detalles del fenómeno. O sea, un estudio más profundo, un estudio mayor. ¿Estamos bien? Detalles, claro. Porque cuando lo ves como un todo, no lo encuentras. Pero si te centras en punto por punto, sí, profe. Parte por parte, sí. Palabra clave, separar, descomponer. Profe, crítica. ¿Qué es crítica, profe? Es poner en tela de juicio, profe, dudar. Mira, la filosofía, bueno, o los filósofos, profe, no se caracterizan porque aceptan lo que se establece. Una afirmación no es que ya, profe, eso es verdadero y punto. No, el filósofo no es así. El filósofo lo pone en tela de juicio. Aristóteles puso en tela de juicio lo que dijo su maestro. Mi estimado Francis Bacon puso en tela de juicio lo que dijo Aristóteles. ¿Sí? Esa es la cuestión, profe. Crítica y ponértela en juicio, profe, dudar sobre eso, sobre ese fundamento, sobre eso que se está afirmando, ¿ya? E incluso Aristóteles dice, oye, Platón, mi maestro, sí, pero más que, yo soy amigo de él, somos amigos con Platón, pero más amigos soy de la verdad. ¿Por qué? Porque justamente Aristóteles, simplemente porque era su maestro, no es que lo iba a aceptar así, punto. No, eso se relaciona, profe, con esta característica incondicional. No acepta a base de antemano. ¿Qué significa eso, profe? No viene con una idea ya establecida. No es que él, para que entienda esta realidad, ya tiene algo establecido, determinado, y por eso lo va a entender la realidad en función a lo establecido que él tiene o lo determinado que él tiene. No, así no es la filosofía.
No porque básicamente las ideas que se están llevando a cabo en este momento son ideas de repente capitalistas, profe, ¿sí? Y el filósofo escucha esas ideas capitalistas y lo acepta, profe. Y esas ideas que tienen base contemano, o sea, esas ideas que están ahí, profe, ¿qué pasa? ¿Van a determinar su nuevo estudio? No necesariamente, profe. Incondicional, no aceptan o no va a ser antemano, ¿sí? Muy bien, profe. Objetiva. Objetiva, profe, ¿por qué? Va a representar la realidad, esta, ¿sí? En su pensamiento, pero tal como se da en la realidad. Palabra clave, tal como se da en la realidad, ¿sí? Es decir, profe, capta o aprende las características, ¿sí? Del fenómeno real en su pensamiento, ¿sí? Pero tal como se da en dicha realidad. Eso es objetiva. Profe, metódica, ¿por qué? Porque utiliza métodos, pregunta de examen. Métodos clásicos son ¿cuáles? ¿O cuáles son? La metafísica y la dialéctica son los métodos clásicos, pregunta de examen. Tenemos otro, la hermenéutica, el método estructuralista, pero los métodos clásicos son la metafísica y la dialéctica. Muy bien, que es un método, una secuencia de pasos para seguir o para llegar a un objetivo. Profe, sistemática, palabra clave, organizada. Profe, la filosofía, su cuerpo teórico es organizado, tiene coherencia lógica. Te comenté hace ratito, profe, Platón, su teoría de las ideas se relaciona básicamente con su teoría política. Profe, se relaciona con el mito de la caverna. Profe, se relaciona con su teoría nociológica, o sea, sobre el conocimiento. Se relaciona, profe, tiene coherencia, es organizada. Profe, radical, ¿por qué? Porque el filósofo busca la raíz de todo fundamento. Palabra clave, raíz. ¿Sí? Profe, o sea, la causa inicial, la causa primera. Aristóteles decía justamente que, profe, la metafísica es la filosofía primera porque busca conocer las causas primeras del ser. Aristóteles. ¿Qué significa eso, profe? No quedarse en la superficie del fenómeno. No es que simplemente lo veo y busco una causa inmediata, al toque, no. Sino que tengo que profundizar, ir a buscar o intentar encontrar la verdadera causa, profe, de ese fenómeno. Profe, vamos a ver. Y esto radical se relaciona con el trascendente. ¿Por qué, profe? Porque el trascendente significa más allá de lo observable. Y el filósofo no se queda solamente con observar el fenómeno, sino que él intenta comprender el fenómeno. Eso, profe, ¿qué significa? Básicamente intenta explicar el fenómeno o buscar la causa del fenómeno. ¿Te das cuenta cómo se relaciona? Eso es trascendente, va más allá de la observación, va más allá de eso. Y cuando empieza a ir más allá de eso es porque comienza o intenta, profe, que comprender el fenómeno, ¿sí? Y no solamente intenta comprender, sino intenta crear una teoría sobre eso. Ah, profe, ¿te das cuenta? Y no solamente intenta crear una teoría, profe, intenta de repente, incluso puede más adelante, profe, corregir lo que él está afirmando en esa teoría. Ah, profe, eso es trascendente, va más allá de eso. No solo se queda con la observación, sino que intenta comprender, intenta sistematizar teorías. Muy bien, profe, estas son las características de la filosofía. Ahora vamos a ver la clasificación. El problema central de la filosofía era siempre, bueno, es el ser y el pensar. Profe, el pensar que se relaciona con la conciencia y el ser con la realidad. ¿Qué es primero, profe, el ser o el pensar? Y en función a eso, ser y pensar, no te olvides, problema fundamental de la filosofía. Y en función, profe, a qué es primero, o qué es lo determinante, o cuál de ellos tiene el papel activo. En función a eso del ser y el pensar, profe, es que tú eres idealista o eres materialista. Si tú crees que el pensar es primero, lo determinante, lo activo, eres idealista. Si tú crees que lo primordial, ¿sí? Profe, lo principal, lo determinante es la materia, eres materialista. Ojo, un idealista, primero, está claro, el concepto idea tú lo puedes asociar por cuestiones de prea con pensar, conciencia y espíritu. Tómale como sinónimo. Profe, ¿eso no es tan real? No, pero te va a servir para pre. Y el concepto materia tú lo vas a asociar con naturaleza, sentidos, realidad objetiva, existencia independiente. ¿Ya? Así lo asocias. Profe, por cuestiones pre. Ahora, sentidos, naturaleza,
¿Ya? Muy bien. Para esto solamente existe la materia. ¿Sí? Siempre existió la materia y siempre va a existir. Lo único que existe es la materia. ¿Sí? La materia tiene existencia objetiva. La materia existe de forma independiente. La materia siempre existió. O también puede decir la naturaleza, etc. Muy bien, profe. Esa, tomarla como sinónimo, te comenté. Ahora, si tú respondes que es primero el ser o el pensar, si tú respondes que es primero el pensar, es decir, la idea, es decir, la conciencia, es decir, el espíritu, eres un idealista. Primero es la idea, o lo determinante es la idea, o lo primordial es la idea. Pero si tú respondes que lo determinante, lo primordial o el papel activo lo tiene la materia, o lo que único que existe es la materia, eres un materialista. En ese sentido, profe, yo te puedo hacer muchas preguntas y tú lo tienes que captar. Mira, por ejemplo, si yo te digo, pienso, luego existo, cogito ergo sum. Profe, ¿qué es? ¿Idealista o materialista? Ah, profe, pienso, luego existo. Y tú tienes que preguntarte, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo determinante? ¿Quién tiene el papel primordial? ¿La idea o la materia? Me está diciendo que pienso, luego existe. Ah, la existencia es segunda. ¿Qué es primero? Pienso. Entonces, profe, ¿qué es? Idealista. ¿Te das cuenta? Vamos con otra. ¿Eso sabe quién lo dijo? Eso lo dice, muchacho, Descartes, filósofo moderno. ¿Ya? Vamos a ver, te digo otra. Existen dos mundos. El mundo de las ideas, que está acá, profe, que tiene existencia propia, y el mundo sensible, que tiene también existencia propia. De esos dos mundos, el perfecto es el mundo de las ideas y el imperfecto es el mundo sensible. ¿Te habla de dos mundos? Profe, ya, tú te das cuenta. A ver, profe, si me está diciendo que existen dos mundos, bien, bacán, profe. Y me está diciendo que el mundo de las ideas es el mundo perfecto. Profe, ¿eso qué significa? Ah, vamos por acá. ¿Qué es ahí lo determinante? ¿Quién está cumpliendo el papel primordial? Profe, las ideas porque son perfectas. Entonces, ¿qué es idealista? ¿Eso quién lo dijo? Platón. Vamos con otra, profe. Yo te pregunto, mira, a ver, la única realidad que existe es la realidad material. Se asocia, de ahí tengo un autor, casi la malogro. Profe, vamos a ver. Acá me está diciendo que lo único que es la materia. Entonces eso es, profe, ¿qué? Materialista. ¿Eso quién lo dice, profe? Marx. Vamos con otra, profe. No hay nada en el pensamiento que no ha pasado por los sentidos. Profe, ¿qué significa? Vamos a entender eso. Que para que esté en tu pensamiento, necesariamente pasó por los sentidos. Es decir, que primero estuvo afuera, ¿sí o no? Claro, en la realidad objetiva. Y luego estuvo en tu pensamiento. Si primero es lo de afuera, la realidad objetiva, ¿qué es? ¿Idealista o materialista? Profe, realidad objetiva, acá. Materia, profe, materialista. ¿Quién lo dijo eso? Aristóteles. Bien, profe, te digo otra. Vamos a ver si lo identificas. Yo te digo, Dios creó al mundo. O también te puedo decir, Dios antes de crear todo este mundo, Dios tuvo en su pensamiento el modelo perfecto de todo lo que iba a crear. Profe, si antes que exista el mundo, Dios lo tenía en su pensamiento, significa que primero es el pensamiento, el ser espiritual. Entonces, ¿qué es idealista? ¿Quién lo dice eso, profe? Eso lo dice San Agustín. Otra, a ver si con esta, vamos a ver si se confunden, porque se suelen confundir es con esta. La conciencia es la materia altamente desarrollada. La conciencia es la materia altamente desarrollada. El alumno se suele confundir acá, pero tú tienes que pensar. La conciencia, ¿qué es para él? ¿Algo espiritual? ¿Algo ideal? ¿Pensamiento? No. Te está diciendo que conciencia es materia. Entonces para él incluso el ser espiritual es material. Por ende todo es material. Profe, te pregunto, ¿materialista, sí o no? Claro. ¿Quién nos dice eso, profe? Lenin. Acá lo agregamos si quiere, profe, lo agregas. Lenin.
¿Ya? Vamos a ver, otro profe. Hay un autor que te dice que antes que para que tú tengas en tus ideas, porque supuestamente tú naces en blanco, la tabula rasa, y para que tú tengas ideas, tienen que pasar por la experiencia, ¿sí? Experiencia externa. Profe, significa que primero está afuera, claro, porque para que tú tengas la idea, tiene que pasar por los sentidos, experiencia. Primero está afuera. Entonces, profe, ¿eso qué es? Ah, materialista. Profe, ¿a quién le pertenece? Luke, filósofo moderno. ¿Ven cómo lo puedes identificar? Sí, profe, porque usted nunca me ha dicho esa frase. No, pues porque eso lo vamos a ver cuando estemos en, por ejemplo, en filosofía antigua, filosofía medieval, filosofía moderna, antigua, medieval, moderna. Cuando veamos esos autores, esas épocas, vamos a hablar de ellos. Ahora, hasta ahí. Vamos a ver, profe, ahora del idealismo objetivo y subjetivo. Acá hay dos cositas que tienes que identificar. Palabra clave. Cuando tú te das cuenta que la idea tiene existencia autónoma, es decir, existe de forma independiente, no necesita de nadie para existir, existe como algo real, un objeto real. Ponle así. Eso es idealista objetivo. Pero si te das cuenta que la idea existe en el pensamiento, es decir, necesita del pensamiento de alguien para poder existir, por decirlo así, o depende su existencia del sujeto, del pensamiento del sujeto, eso es idealismo subjetivo. Vamos a ver si lo identificas. Yo te digo, volvamos. Platón. Platón dice que existen dos mundos de las ideas. Perdón, que existen dos mundos. El mundo de las ideas y el mundo sensible. Ideas y sensible. Estos dos mundos están separados. Están separados. ¿Sí? Tanto el mundo de las ideas como el mundo sensible existen de forma independiente. ¿Sí? Tienen existencia por sí mismas. Esta se puede destruir y esta sigue existiendo porque su existencia es independiente. Existe por sí misma. El mundo de las ideas. Por ende, si te digo que ahí, Platón, tú te das cuenta, las ideas existen por sí mismas. Ah, profe, idealismo subjetivo, objetivo, subjetivo. Platón, profe, es el máximo representante en realidad, ¿sí?, de lo que es el idealismo objetivo. Por acá escribimos, profe, Platón. Y luego tenemos, profe, a lo que es, a ver, vamos a poner con otro ejemplo. Profe, te digo, todo lo que existe, ¿sí?, todo lo que existe, existe porque yo tengo la idea de eso. ¿Eso qué significa? Que el plumón existe porque yo tengo la idea de plumón. Pregunta, objetivo o subjetivo. Ah, no, profe. Tú te das cuenta acá. El plumón existe porque yo tengo la idea de plumón. Significa que la idea depende de un sujeto. Ah, profe. Entonces, idealismo subjetivo. Su máximo representante, y lo que te acabo de explicar de quién es. Berkeley. ¿Ya? Berkeley. Ahora vamos a ver otro puntito. Mira por acá. Profe, 3 métodos. El método clásico, Berkeley acá. Ya no te olvides. Berkeley. Muy bien. Métodos clásicos. Te mencioné hace rato por acá. Tenemos la metafísica y la dialéctica. Lo primero que tienes que ver es que hay una contradicción entre ellos. Un verso, una lucha. Parménides es el representante, por decirlo así, el máximo representante de la metafísica. No te olvides, metafísica Parménides, dialéctica Heráclito. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Él va a ser el primero en afirmar que el movimiento no existe. Parménides, primero en afirmar que el movimiento no existe, metafísica. Él te va a decir lo contrario, el movimiento sí existe. Incluso hay una frase que se le atribuye a Heráclito. Profe, no, nadie puede bañarse 2 veces en las aguas del mismo río, porque el agua cuando te toca, en ese momento, profe, ¿sí?, pasando un segundo ya no es la misma agua. Incluso tú no eres la misma, tú no eres el mismo. ¿Estamos bien? Todo cambia, movimiento. Y esto te voy a explicar, profe, a continuación. Presta atención. Mira, si yo te razono conmigo, metafísica, disculpe que le dé la espalda, pero en este caso necesito escribir algunas cositas. Y me siento cómodo así. Miren, metafísica y dialéctica. Te comento. Profe, te dice unidad del ser.
la metafísica te habla de la unidad del ser. Si yo te digo de la unidad del ser, préstame atención, si yo te digo la unidad del ser, pregunta, ¿el ser es uno o más de uno? Y lógico, profe, unidad del ser. Profe, ¿el ser qué va a ser? Uno. ¿Estamos bien? El ser es uno. ¿Eso qué significa, profe? Alternativas. Vamos a ver si la captas. Profe, significa que es verdadero o falso. Tiene tres opciones. Una, verdadero, ¿ya? O falso. O puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Si te dice que es uno, vamos a analizar. Profe, ¿puede ser verdadero y falso al mismo tiempo? No, porque ahí, en ese ser, ¿cuántos seres hay? ¿Uno o más de uno? Hay más de uno. Este ser tiene dos, verdadero y falso. Ah, profe, entonces esa opción no es. Vamos con la segunda. ¿Puede ser falso? Claro, profe. ¿Por qué? Porque ahí hay un solo ser. ¿Cuál? Falso. ¿Puede ser verdadero? Claro, profe. ¿Cuál es el ser acá? Verdadero. No hay otra opción. Solo es verdadero. Entonces, conclusión. El ser tiene que ser uno. Si el ser es verdadero, es uno. Si el ser es falso, es uno. ¿Sí o no? Claro. ¿Pero puede ser verdadero y falso al mismo tiempo? No. Porque serían ahí que dos en uno. Y para ellos, que el ser es uno. Es decir, o bien verdadero o bien falso. No los dos al mismo tiempo. Unidad del ser. En ese sentido, mira lo que te voy a escribir por acá. Mira. Presta atención. Razona conmigo. Profe, significa, vamos a separarlos ahora. Este por un lado. 1. Vamos con el razonamiento 2. Por decirlo así. Significa, profe, que supongamos que el ser, vamos a pensar, es verdadero. Eso significa, profe, de que, pregunta, ¿tiene posibilidad de ser otra cosa? Si siempre es uno, ¿tiene la posibilidad de ser otra cosa? No, porque es uno. ¿Y qué es verdadero? No puede ser otra cosa. Por ende, mira, supongamos, profe, este ser va a ser siempre ¿qué? El mismo. Profe, así es, pase tiempo. Por decirlo así, así pase tiempo. Este ser, porque es uno y no puede ser más de uno, ¿sí? Va a ser siempre ¿qué? Verdadero. Lógico, profe, lógico. Ahora, supongamos, vamos a ver, sigan pensando conmigo. Piensa por acá, que el ser, mira, es falso. Pregunta, si el ser es falso, ¿existe la posibilidad de que sea otra cosa? Si tú ya sabes que el ser es uno. No, profe, ¿por qué? Porque es uno. ¿Qué es falso? Significa que siempre va a ser falso. O sea que siempre es lo mismo. Ah, profe. Entonces, así pasa el tiempo. Siempre va a ser ¿qué, profe? Lo mismo. Falso. Eso significa, profe, que hay movimiento o no hay movimiento. Ah, profe. Si el ser siempre es el mismo porque es uno. Profe, ¿hay cambio o no hay cambio? No, siempre va a ser ¿qué? Lo mismo. Por ende, mira por acá, profe, no cambio. Ahora, no movimiento. Ah, ¿te das cuenta? Y eso es metafísica. Esta es la base. Con esto, profe, tú puedes responder cualquier cosa. Y te voy a probar de acá. ¿Ya? Para que veas. Ahora mira, vamos por acá. La dialéctica. Te voy a explicar. Profe, razona conmigo. Otra vez, piensa, ¿ya? Concentrado. Acá sí, como acá está la pared, muchachos, ya no puedo ponerme a un costadito. Lo que voy a hacer, profe, es agacharme para que tú puedas ver exactamente lo que está acá. ¿Ya? Miren, vamos a ver, profe. Acá te dice unidad y lucha de contrario. En primer lugar, te está diciendo que lucha de contrarios.
Ah, para que exista una lucha, profe, es necesario, por decirlo que así, profe, dos, ¿sí o no? Claro, profe, es necesario, profe, dos partes, ¿sí? Dos cuerpos, dos fuerzas, porque es una lucha. Muy bien, profe, ¿esto qué significa? Mira, presta atención, sigue mi mano, profe. Mira, significa, profe, que en una unidad, mira, hay dos. ¿Ya? Verdadero y falso. Unidad. Acá hay, profe, que una unidad. Hay dos. Lucha de contrarios. ¿Te das cuenta? Significa, profe, que siempre hay dos fuerzas luchando para la dialéctica. ¿Sí? En una unidad. Mira, tú sabes que en una lucha, profe, en la discordia, profe, ¿qué pasa? A veces va ganando uno, no siempre está en empate. Ah, profe. Pregunta, si este ser, ¿sí? Si esta unidad, profe, tiene dos opciones en sí, o sea, tiene dos fuerzas en ella misma, pregunta, si en ese momento, vamos a imaginarnos, ¿ya? Mira por acá, en esta lucha, supongamos, en esta lucha, ¿ya? Acá nada más lo hacemos, en esta lucha, supongamos que está ganando lo verdadero. Mira, en esa lucha hay dos fuerzas. Supongamos que está ganando lo verdadero. Profe, pregunta, ¿este ser qué es? ¿Verdadero o es falso? Profe, este ser es verdadero. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque está ganando lo verdadero. Pero te pregunto, ¿solo es verdadero o está conteniendo también a lo falso? Mira el gráfico. No, profe, es verdadero porque en la lucha está ganando lo verdadero. Pero ¿qué pasa, profe? Ah, lo que pasa también, profe, es que acá en esta lucha lo falso no pierde, no es que desaparece, sino que está ahí, pero ¿está qué? Está perdiendo. Profe, ¿y por qué no desaparece? Porque siempre es lucha de contrarios, siempre tiene que haber las dos fuerzas. Solo que es verdadero porque lo verdadero está ganando y lo falso, ¿qué, profe? Está perdiendo. ¿Te das cuenta? Ahora mira. ¿Qué pasa, profe? Sí, mira por acá. Si en esa lucha, luego, lo falso está ganando. Te pregunto, ¿este ser qué es? Profe, este ser es falso ahora. Claro, esta unidad es falsa. Profe, ¿por qué? Porque está ganando la lucha ¿quién? Lo falso. ¿Pero significa que lo verdadero desapareció? No, está ahí, está perdiendo, lo falso está ganando. Por eso que el ser es, o la unidad que es falsa, está perdiendo ahí, pero está ahí. ¿Por qué siempre está ahí? Porque es lucha de contrarios, están los dos. Y si no existiera los dos, no existiera la posibilidad de que esto se vuelva esto. ¿Estamos bien? Ahora, mira, esto significa, profe, que el ser, ahora, puede, o que la unidad puede cambiar o no. Y mira el gráfico. ¿Hay cambio o no hay cambio? Sí, sí hay cambio. ¿Por qué, profe? Porque en esta unidad estaba ganando lo verdadero, lo falso perdiendo, era verdadero. Pero en esta unidad está ganando lo falso y el verdadero está perdiendo, se vuelve falso. Lo verdadero, profe, cambia. ¿Significa, profe, entonces que ellos dicen que existe el cambio o no? Sí, sí cambio. Sí movimiento. Ya está. Así se explica, profe. Mira, te pongo un caso real. Cuando tú pones agua, profe, en una ollita, acá, oye, mira, vamos a ver. Yo te digo, por ejemplo, la dialéctica, para que quede en conclusión eso. Cuando tú pones agua en una ollita, mira acá los gráficos, no sé si se ve. Muy bien. Se pone acá, profe, una ollita. En una ollita pones agua. El agua, profe, está en estado líquido, pero puede convertirse en estado gaseoso. Cuando tú pones agua en una olla, profe, ¿qué pasa? El fuego, profe, cuando recién inicia, comienza a calentar el agua, profe, ¿sí? Comienza a calentar el agua. Lo que sucede, profe, que hay dos fuerzas. Una fuerza que hace que el agua se mantenga en estado líquido, ¿sí? Y la otra fuerza que hace que el agua, o que quiere que el agua se convierta en estado gaseoso. Hay dos fuerzas, líquido y gaseoso. En ese momento que el agua, profe, está en estado líquido, ¿qué sucede, profe? Ah, profe, ¿quién está perdiendo? Está perdiendo, profe, el estado gaseoso, ¿sí o no?
Claro, pero está ahí, porque por eso el agua se puede convertir en estado gaseoso, de líquido gaseoso. Está ahí, está perdiendo. Claro, profe, aumenta la temperatura, 100 grados, ya. ¿Qué sucede, profe? El agua sale el vapor, el agua comienza a convertirse en estado gaseoso. Profe, ¿qué pasa? Ahora ¿quién está ganando en esa unidad? Está ganando el estado gaseoso, pero el estado líquido desapareció. No, profe, también está ahí. Es por eso que el agua se puede convertir otra vez en estado líquido. ¿Te das cuenta? Siempre son dos porque es una lucha. Y gracias a eso te das cuenta cómo el agua cambió. Sí cambio, sí movimiento. Eso es dialéctica. Pregunta, ¿en cuál de los dos se oponen los opuestos? Acá muchachos están luchando, pero no es que hay oposición, no es que uno básicamente repele al otro, acá los contiene. Una unidad es verdadero y falso, son dos, están luchando. Acá se oponen. ¿Por qué? Porque o bien es verdadero o bien es falso. O bien es verdadero o es falso. Lo verdadero se opone a lo falso. No puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. En cambio, acá en dialéctica, profe, en una unidad están dos contrarios luchando. No es que están separados, están en una unidad. Profe, metafísica, dialéctica. Y vas a ver cómo tú puedes responder todo lo que te mencioné. Tú puedes ahora responder preguntas de examen. ¿Sí, profe? O pregunta, cualquier pregunta. Mira, te dicen, por ejemplo, ¿cuál de los dos va a ver al mundo como algo acabado? Pregunta clásica. Al mundo como algo acabado. Acabado significa que no va a cambiar. Profe, acabado no cambia. Metafísica. Profe, ¿cuál de los dos ve al mundo como algo en proceso? Proceso significa cambio. Dialéctica. Profe, ¿cuál de los dos ve a las cosas de forma aislada? Si te dice que aislada, o sea, lo ven como un uno. Profe, ¿cuál de las dos? Uno, metafísica. ¿Cuál de las dos, profe, ve al mundo en relación, o las cosas en relación, como con nexo, o relación nada más? Profe, para una relación implica más de uno, puede ser dos. Dialéctica. ¿Cuál de los dos, profe, niega los nexos? Para que exista nexo necesitan más de uno. ¿Sí o no, profe? Claro, y si lo están negando significa que no hay eso, así que es uno. Metafísica. ¿Cuál acepta los nexos? Profe, si acepta que los nexos significa que van a aceptar que uno se relaciona con otro. Profe, dos en uno. Dialéctica. ¿Te das cuenta, profe? Tú puedes identificar cualquier pregunta a partir de lo que te acabo de explicar. Bien, ahora vamos a continuar con la última partecita que se refiere a las disciplinas filosóficas. Muy bien. Ahora vamos a continuar a explicar con las disciplinas filosóficas. Lo primero que tienes que hacer en un examen respecto a eso es identificar cuál es el tema central en ese enunciado que te van a dar. ¿Cuál es el tema central? ¿De qué está tratando? ¿Cuál es el centro de la reflexión? ¿Qué es lo más importante en ese enunciado? ¿Sí? Ahora, ¿qué vas a hacer? Vamos a ver por acá. Nociología. La palabra clave va a ser conocimiento. Tú ya sabes, nociología es una disciplina de filosofía que va a estudiar el conocimiento de forma general. Cómo el hombre conoce. ¿Sí? Una relación entre sujeto y objeto conocido. ¿Sí? Eso es básicamente lo que le interesa a la disciplina de la nociología. Pero ahora, normalmente la definición que vas a encontrar en los libros de es la disciplina de la filosofía que estudia las posibilidades, esencia, niveles a veces viene del conocimiento. Eso es fácil. Identifica la palabra conocimiento. Si tratan del conocimiento, marcas nociología. Pero a veces vienen preguntas que te van a complicar un poquito. Y para esto, vamos a ver esto. Mira, yo he intentado acá organizar algunas ideas que te van a ayudar. Profe, cuando hablamos de nociología, estudia el conocimiento. ¿Pero qué es el conocimiento? Sus posibilidades. Si se puede conocer o no se puede conocer. Y acá vas a encontrar, por ejemplo, el dogmatismo, el escepticismo. Un dogmático te dice que sí se puede conocer realmente la naturaleza de las cosas. Un escéptico te dice que no se puede conocer realmente la naturaleza de las cosas. Pero también acá vas a encontrar, profe, subjetivistas, objetivistas. ¿Estamos bien? Segundo punto. ¿Qué más nos interesa en nociología?
el origen. ¿El origen de qué? Del conocimiento. Profe, tenemos, por ejemplo, que algunos autores como Descartes te va a decir que el origen del conocimiento está en la razón. Otros que dicen que el origen del conocimiento está en la experiencia. Los empiristas, posturas extremas. O posturas intermedias, por ejemplo, como la postura de Kant, a priorista. ¿Qué te dice él? No, el conocimiento no está en la razón, tampoco está en la experiencia, sino está que en la relación experiencia más razón. Por eso que son, o que se considera él como una postura intermedia, porque toma los dos. Esta es intermedia, esta es extrema, solamente la razón. También ¿qué te van a preguntar acá? La esencia del conocimiento. Profe, tenemos por ejemplo, ¿dónde está el conocimiento? O sea, ¿qué es lo determinante en el proceso cognitivo? Subjetivismo, te va a decir que lo determinante en el proceso cognitivo es el sujeto. O por ejemplo, el objetivismo, lo determinante es el objeto. O por ejemplo, el fenomenalismo, que te va a decir de que nosotros no conocemos la esencia de las cosas, sino los fenómenos. Kant, otra vez, por ejemplo. O te van a preguntar por los niveles, vulgar, científico, filosófico, que lo hemos visto hace rato. O también te pueden preguntar por la verdad, niveles de conocimiento o el tema de la verdad. Verdad absoluta, verdad relativa, subjetiva, objetiva. Profe, estas son las posibles preguntas que te pueden hacer respecto a lo que es, lo que es nociología. Lo primero que haces, a ver, ves el enunciado, ¿sí? Y tú ves, ves la palabra conocimiento por sí sola, o ves la palabra acompañada a conocimiento con cualquiera de ellas. ¿Qué marcas? Nociología. ¿Ves la palabra de verdad? Marcas nociología. Te puede venir, la posibilidad de conocimientos como dogmatismo, escepticismo, ya. ¿Quién lo ve? Ah, profe, identificas conocimiento, nociología. Ahí está fácil. Pero ¿qué tal si te viene solamente así? Que te diga, por ejemplo, que Kant te va a decir que tiene una postura a priorista. ¿Sí? Ahora, te dicen, ¿dónde lo puedes ubicar eso? Y ahí se te va a complicar, tú ya sabes. Nociología. Ahora vamos a ver lo que es epistemología. Estudia lo que es el conocimiento científico. Te comento, acá vamos a encontrar, por ejemplo, algunas cosas. A ver, ojo, no confundas. Ese es lo primero que tenemos que ver. No confundas la nociología con la epistemología. Acá estudia el conocimiento en forma general. Acá estudia el conocimiento, pero el conocimiento científico. ¿Sí? El método científico, el conocimiento científico, que es el producto del método científico. Ahora, ¿pero qué te pueden preguntar respecto a esto? Sobre las características de la ciencia, que son varias. Fáctica, verificable, por ejemplo, analítica, sistemática. Te pueden preguntar por ellas. Te puede venir un enunciado completo ahí, por ejemplo. También te preguntan sobre los elementos o estructura, el elemento descriptivo y el elemento explicativo. ¿Ha venido esto? Ojo. O las funciones, describir, explicar, predecir, controlar. Eso tú lo has visto en psicología, objetivos de la psicología. O por ejemplo te pueden preguntar sobre las ramas, semántica de la ciencia, teoría de la ciencia. O te pueden preguntar por el método científico, problema, hipótesis. O por categorías, también ha venido. Hipótesis, categorías científicas, axioma, leyes. El problema, lo sencillo es que te pregunten así. Por ejemplo, las categorías científicas, ¿quién estudiaría? ¿O en qué disciplina? Fácil, por ejemplo, científica. Ah, ya está. Epistemología. O que te pregunten así. A ver, la semántica de la ciencia va a estar dentro de ¿qué? Epistemología, ciencia. Ah, ciencia, profe, epistemología. El problema es que si te preguntan lo siguiente, un axioma, una hipótesis, ahí vas a dudar. Pero tú ya sabes que los axiomas e hipótesis son categorías científicas, por ende están ¿dónde? En la epistemología. O te preguntan, por ejemplo, lo descriptivo, lo explicativo, ¿dónde lo puedes ubicar? Y ahí te puedes confundir. Pero tú sabes ya que lo descriptivo y lo explicativo está dentro de ¿qué? De los elementos de estructura de la ciencia. Ciencia, epistemología. Lo más sencillo es que te venga la palabra conocimiento o que te venga la palabra conocimiento científico o ciencia, que es lo habitual. Pero a veces te preguntan, como te he dicho hace ratito, y ahí sí te vas a confundir. Por eso que te enseño esto. Por eso que lo separo bien detalladito. O bueno, falta detallar más, pero es para que tú puedas ubicarte nada más. Ahora, muy bien, conocimiento científico, ciencia acá. Conocimiento solamente, nociología, no confundan.
La axiología, profe, es la disciplina de la filosofía que va a estudiar el valor, la captación del valor. Cuando tú vas a dar valor a algo, un juicio valorativo, hacer valer algo, volver valioso a algo, o que algo se vuelva valioso. Por ejemplo, profe, tú me dices, profe, a ver, para ti, por ejemplo, esta reglita puede tener un valor económico, ¿sí o no? Sí, profe, tiene un valor económico. Te comento que para mí, no, solamente tiene un valor económico. Tú me puedes decir, profe, yo le doy 5 soles por su regla, pero esta regla, por ejemplo, yo no tengo tiempo, casi de que inicié a dictar. ¿Sí? Sagrada, tiene su nombre que algún día te voy a comentar. Ahora, así me des 100 soles, no lo vendo. ¿Te das cuenta, profe? Para mí tiene otro valor, ¿sí? Profe, hablamos de un sujeto que valora y el objeto valorado, ¿sí? Ah, profe, sujeto-objeto. Acá vas a encontrar distintas teorías, por ejemplo. Teorías que te dicen que el valor no depende del sujeto, sino depende del objeto, objetivismo. Otras teorías que dicen que el valor no depende del objeto, sino del sujeto. Eso es subjetivismo. Pregunta de examen, ¿sí? Ahora, esta es otra pregunta de examen, emotivismo, o también conocido como el escepticismo. Acá, ¿qué es el escepticismo? Pregunta de examen, profe. El escepticismo te dice que no se puede conocer la naturaleza de las cosas. ¿Qué te dice el emotivismo? Que el valor es algo vacío. Nosotros no podemos captar el valor. Es un término vacío. Lo mismo, pero acá se llama emotivismo. ¿Te das cuenta, profe? ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué más podemos ver acá? Te pueden preguntar por la clasificación y te pueden dar valores teóricos como lo verdadero, ¿sí? Lo dudoso, valores hedonísticos como el placer, ¿sí? O también el dolor o lo doloroso, valores de repente vitales, lo fuerte, lo débil. Esa clasificación que tú vas a conocer en algún momento cuando lleves axiología. Valor, si ves palabra clave, si ves la palabra valor, tú marcas axiología. Muy bien, si ves emotivismo, también ya sabes que es axiología. Ética. La ética estudia, profe, el comportamiento moral, la conducta moral, el sujeto moral. ¿Sí, profe? Ah, ¿qué podemos encontrar acá para que tú marques ética? El tema del bien, el tema de la justicia, justicia conmutativa, distributiva, que en algún día tú vas a conocer eso, que te lo voy a explicar cuando hablemos de ética. El tema de la libertad. ¿Existe la libertad? La postura determinista, la postura indeterminista, la postura autodeterminista. Eso está acá. El tema de la ética. El tema de la felicidad. ¿Te acuerdas de la ética de Aristóteles, la ética de la eudemonía, profe? La ética de la felicidad. Ética, profe. Ontología, ¿qué estudia? El ser. Pero tú lo puedes asociar con estos conceptos. Ah, profe, esto no es muy preciso, pero se asocia. Se puede hacer por cuestiones pre. Si te viene realidad, la palabra nada, ente, materia, eso, profe, lo asocias con el ser, ontología. O, profe, por último, la estética, que estudia, profe, la belleza, ¿sí? Básicamente lo bello, ¿ya? Y acá, por ejemplo, te pueden poner incluso, o te pueden citar un autor peruano, profe, por ejemplo, que habla de la belleza. ¿Quién, profe? Deusta. Deusta te decía, profe, respecto a la belleza, que es la armonía entre, bueno, en primer lugar, para Deusta, el hombre es libre y en tanto que crea. Si crea, es libre. Para él, la máxima forma de expresar dicha libertad, dicha creación, es justamente en el arte. Y ahí se ubica ¿qué? La belleza, lo bello. ¿Ya? Ahora, profe, vamos a ver, antes de esto, no te olvides, ¿cuál es el truco? Te preguntas en examen, profe, el enunciado de qué está tratando. Y acá me faltó uno, profe, que es la antropología. Y se me fue, que por acá lo voy a agregar después. La antropología, profe, estudia al hombre. El centro de estudio básicamente es el hombre. ¿Ya? Ahora tú tienes que ver esto, muchacho, identificar cuál es el centro de la reflexión filosófica en ese enunciado. Por ejemplo, yo te digo, mira, Nietzsche decía que el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre. Mira, ojo, ¿cuál es el tema central ahí? Profe, el tema central es el hombre. Entonces, ¿quién lo estudia? Antropología. ¿Te das cuenta? Profe, Parménides decía que el no ser es nada. Y del no ser no puede salir el ser. Pero eso te explico algún día. Ahora, profe, te pregunto, en este caso, mi estimado, ¿eso quién lo estudiaría, profe? Te habla del ser, profe. Eso sería ontología. ¿Te das cuenta, profe? Claro, ontología.
Muy bien, profe. Ahora, te digo otra, ¿sí? Vamos a ver dónde identificas. Lo explicativo, ¿sería estudiado por quién, profe? Buscas. Descriptivo, explicativo. Epistemología. Claro que si te viene, profe, las categorías científicas, lo va a estudiar. ¿Qué disciplina filosófica? Fácil, pues, científica, epistemología. Si yo te digo, por ejemplo, que el hombre, ¿sí? O que el conocimiento se origina, profe, en la experiencia y la razón. Profe, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Conocimiento. Profe, conocimiento, palabra clave, nociología. Y si yo te digo la postura priorista de Kant, es la misma pregunta. Kant decía que el conocimiento tiene expresión en la experiencia y la razón, pero más importancia le da la razón. También en nociología. ¿Te das cuenta, profe? Muy bien. Así tú puedes identificar lo que son las disciplinas. Pasamos, profe, incluso vamos a terminar. Yo te digo, por ejemplo, mira, para Sartre, el hombre es el responsable de su destino, de cómo termine sus días. Si termina bien o mal, el hombre es responsable de eso. Pregunta, ahí muchachos, ¿cuál es el tema central? Profe, el hombre. Claro, eso es, profe, ¿qué? Háblame, antropología, correcto. Y si te digo que el hombre conoce a través de la experiencia, como lo creía mi estimado Luke, el hombre conoce a través de la experiencia. Pregunta, ¿qué sería? ¿Qué se está hablando ahí, profe? Está hombre y está conocer. En realidad, ¿de qué se está tratando? ¿Cuál es el tema central? ¿Del hombre o del conocimiento? ¿O de cómo se conoce? Dice, el hombre conoce con los sentidos. Perdón, con la experiencia. ¿Se está hablando, profe, de qué? Del conocer, ¿sí o no? Profe, entonces, ¿qué es? Nociología. Métodos. Terminando con esto. Hermenéutica estructuralista, lo que es el método fenomenológico. Yo ya no te voy a explicar el método dialéctico y metafísico, que son los clásicos, porque te lo expliqué hace ratito. Vamos a completar esto. El hermenéutico, muchacho, palabra clave, interpretación. Representante, tilde. Para ellos la realidad es un conjunto de textos. Y ahora ya te explico. Para este método, muchachos, lo primero que tienes que entender es que la realidad pasada, ¿sí? Básicamente es, para ellos están dentro de lo podemos conocer a través de los textos. ¿Estamos bien? Claro, profe, podemos conocer nuestro pasado a través de los textos. Ahora, ¿cómo? Interpretándola. Eso es hermenéutica, interpretación de los textos para poder conocer, ¿qué, profe? Nuestra realidad, nuestro pasado, porque ahí están nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra historia. Dilthey, que es su representante, que es su representante o de la hermenéutica, o que utiliza la hermenéutica, él es representante del estoicismo. Y el estoicismo, ¿tú te acuerdas, profe, de que estudia? Profe, la historia, ¿sí o no? Claro, profe, estudia la historia. Profe, estudia la historia, ¿sí? Claro, ¿sí? Y te dice, ojo, la mejor forma de estudiar la historia es interpretarla, hermenéutica. ¿Te das cuenta, profe? ¿Y por qué la historia? Porque estudia al hombre, la humanidad. Estructuralismo, profe. Ideas. El todo es una estructura, la realidad es una estructura. Representante Michel Foucault, profe, también Levi-Strauss. Todo es más que las partes. Utiliza medios matemáticos. Para Michel Foucault, en realidad sí, y para lo que es estructuralismo, profe, la realidad es una estructura. La realidad social, como la realidad natural, es una estructura. ¿Estamos bien, profe? Esto implica que esa estructura tiene partes, ¿sí? Y estas partes dependen de esa estructura. Las partes o las minisestructuras que son partes de estructura social o natural, por ejemplo, es el hombre. El hombre es una estructura que depende de la estructura social, de la estructura natural. Así que, ¿qué te dice este método? Hay que entenderlo así, como una estructura. Ahora, en ese sentido, ¿el hombre se puede cuantificar? Sí, profe, se puede cuantificar. De ahí que dice que utiliza, ¿qué, profe? Medios matemáticos. Por último, el método fenomenológico, Husserl. Husserl te dice, profe, primero hay que leer, descripción e idética. De ahí te digo, ¿qué es eso? Reducción fenomenológica, ¿ya? Y ir a la cosa. Ahora sí te explico. La reducción fenomenológica es igual que el epogé. Profe, para Husserl, la mejor forma
de entender o de conocer es a través de la descripción psicológica interna, o sea, los procesos internos que vas a hacer. De ahí te explico con qué. Eso es la descripción diética. ¿Estamos bien? Ahora, en este sentido, Husserl dice, hay que describir, ¿sí? Pero ¿cómo, profe? Reducción fenomenológica. Él dice, si tú quieres conocer algo, tú tienes que irte a la misma cosa. ¿Sí? A la misma cosa tienes que irte. ¿Sí? Profe, eso significa que tú lo que vas a intentar es captar la esencia de las cosas. La esencia de las cosas. Y la única forma de captar la esencia de las cosas es yendo a la cosa. ¿Por qué? Porque la esencia de la cosa es lo que hace que esta cosa sea esa y no otra cosa. Es decir, la esencia de la cosa está en la cosa. Y si tú quieres conocer realmente la cosa, tienes que irte a la cosa. Ahí vas a conocer la esencia. Pero para conocer la esencia de la cosa, tú tienes que eliminar las ideas preconcebidas, las ideas que tienes de esa cosa. Eliminarlas. ¿Sí? Esas ideas preconcebidas que tú tienes, eliminarlas para conocer realmente la cosa, la esencia de la cosa. Ya, y eso de eliminar las ideas, profe, eso es la reducción fenomenológica o el famoso EPOG. Y con esto, muchachos, terminamos todo lo que es la introducción a la filosofía. Ahora pasemos a desarrollar la práctica de introducción a la filosofía. A ver, muchachos, sencillo, palabras clave. Primera pregunta, la actitud filosófica se caracteriza fundamentalmente por ser. Muy bien, muchachos, les dije que era una pregunta clásica, la diferencia siempre entre lo que es filosofía y la actitud filosófica y lo que es la actitud científica. En este sentido, profe, palabras clave. Te comenté incluso que hay características comunes, por ejemplo, sistemática, por ejemplo, objetiva, por ejemplo, racional, pero también características propias de la filosofía. Entre ellas tenemos reflexiva y analítica, por ejemplo. Muy bien. Verificar y demostrar, profe, eso de la ciencia. Crítica y problemática, sí, profe, de la filosofía. Descriptiva y explicativa, profe, de la ciencia. Radical e incondicional, sí, es de la filosofía. En este caso, la clave correcta va a ser, profe, 1, 3 y 5. Sería, profe, la clave, la B. Vamos con la pregunta 2. La ciencia filosófica que investiga la estructura, fundamentos y métodos desarrollados por la investigación científica. Profe, de frente. Yo te comenté, tienes que ubicar la palabra clave, profe. Acá está, científica. En este caso, profe, la disciplina que va a estudiar, ¿qué es? La epistemología. Pasamos a la pregunta número 3, profe. El método de la metafísica. ¿Te acuerdas, profe, los métodos clásicos de la filosofía? Tenemos por un lado lo que es la metafísica, pero otro lado que es la dialéctica. Bien, profe. La metafísica, palabra clave. Unidad del ser, profe, y lo que es no movimiento. Empezamos. ¿Concibe la realidad como algo en proceso? No, profe, esto le pertenece a la dialéctica. ¿Se opone, profe, a todo a priorismo? Al contrario, profe, acepta. El que se opone es, profe, ¿qué? La dialéctica. ¿Concibe la realidad como algo acabado? Esto es correcto, profe, terminado, no hay movimiento, no hay cambio. Aísla la cosa en su contexto claro, profe, porque lo ve como uno, la unidad del ser, profe. 3, 4. Afirma que la vida y la muerte no puede existir al mismo tiempo, claro, profe, porque el ser siempre es uno. O bien, profe, es vida o bien es muerte, pero no puede ser al mismo tiempo. Muy bien, profe, entonces esto es correcto. La clave, profe, es 3, 4 y 5. La clave es la E. El hombre, la pregunta número 4. ¿El hombre recurre a la filosofía fundamentalmente para qué, profe? Para explicar causalmente los problemas fundamentales de la realidad. Claro, profe. Y para entender su posición y rol en el mundo. Profe, la clave correcta es 2 y 4. La C. La cualidad humana que se va formando en base a 3 elementos: el conocimiento, los procesos afectivos y el comportamiento. Profe, ¿nos referimos a qué? A actitud. Muy bien, profe. Recuerda que hay 3 tipos de actitudes. Muy bien. 6. Si Marcelo estudia solo con el objetivo de ingresar a la universidad, pero no para comprender la situación socioeconómica en la que vive muestra una actitud ¿de qué tipo, profe? Muy bien. Profe, vamos a recordar lo que son los pragmáticos. Por ejemplo, desde lo que es Dewey, William James, por ejemplo, también, profe. William James te va a decir, profe, que las acciones humanas son instrumento para llegar a un fin útil. La palabra clave acá, profe, es utilidad. ¿Sí? Significa, profe, realizar determinadas acciones. ¿Por qué? Porque el fin va a ser útil para el sujeto. Muy bien, profe, en este caso la clave es la C. Muy bien, pragmática. Vamos con la 7, problemas ontológicos. Tú sabes que la ontología, profe, es la disciplina que estudia el ser, pero yo te enseño un truquito. Normalmente, ¿cómo viene en examen, profe? El ser lo vamos a utilizar como sinónimo de ¿qué? De ente, de realidad, de nada. Aunque eso no es muy preciso, pero ¿qué pasa, profe? Lo puedes asociar. Muy bien, para la cuestión pre. Entonces, profe, la pregunta siguiente, ¿cuál sería? Muy bien,
Toda realidad tiene un principio. Claro, profe, acá está la palabra clave, realidad. Muy bien, profe. Muy bien. ¿Por qué existe el mundo y no la nada? Profe, esta es la palabra clave también, por ejemplo. ¿Qué es la verdad? No tiene nada que ver, profe, eso es nociología. ¿Cuál es el sentido de la vida, profe? Eso es antropología. ¿Qué es el ser, profe? Esto sí es ontología. Profe, las 3 palabras claves. Tenemos la clave entonces 1, 2 y 5. Bien, la clave en este caso va a ser, profe, ¿qué? La B. Vamos con la pregunta número 8. La actitud central desplegada por el filósofo, profe. Muy bien, vas a encontrar acá, profe, características comunes. No, en realidad no hay ninguna, profe, pero sí hay características propias de la ciencia. Selectiva, profe, por ejemplo, la ciencia. La que es propia del filósofo, profe, la crítica. No te olvides. Muy bien, 8, la clave es la B. Bien, profe. 9. La actitud filosófica se distingue ¿por qué? Ah, profe, porque busca explicar, ¿sí?, de forma racional la totalidad de las cosas. Muy bien, profe, la clave correcta es la C. 9, la C. A ver, la 10. La categoría filosófica que concibe la realidad como algo en proceso. Profe, la palabra clave, proceso. Eso, profe, ¿quién lo ve? Proceso, en cambio, devenir, movimiento. Eso es dialéctica. Profe, Heráclito. Muy bien. Pregunta número 11. Reconocer que la conciencia del sujeto es quien crea las cosas. Nos inscribe en la posición. A ver, profe, veamos. ¿Qué es primero? ¿Qué es lo determinante? Profe, la conciencia es lo determinante, es lo primero. En ese sentido, profe, va a tener una posición que idealista. Ahora, tú sabes que hay idealismo objetivo y subjetivo. El objetivo es cuando las ideas tienen existencia propia. Claro, profe. El subjetivo es cuando las ideas dependen del sujeto. En este caso, profe, la conciencia, profe, dice del sujeto. Eso va a ser idealismo subjetivo. La clave de la 11 es la D. Vamos con la 12. La actitud caracterizada por ser selectiva, metódica, sistemática. Profe, acá hay una palabra que te da exactamente la clave. ¿Cuál, profe? Esta, selectiva. Porque esto es propia de una actitud, profe. ¿De quién? De la filosofía y de la ciencia. Profe, eso es de la ciencia. Claro, profe. Metódica, ambas son. La filosofía es metódica, pero también la ciencia. Sistemática, también ambas. Pero, profe, selectiva es propio de la ciencia, profe, de la actitud científica. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. A ver, en un debate un participante... A ver, muchachos, pasamos a la pregunta 13. En un debate un participante sostiene que la filosofía debe servir para la transformación del mundo. Palabra clave, muchachos, transformación, de frente. Te comenté yo, profe, hay palabras claves para ver la definición. Si ves transformación o cualquier sinónimo, cambio, movimiento, devenir, profe, revolución, ¿eso qué es? Marxista. Muy bien, pregunta 14. Para que el hombre muestre una actitud filosófica, en primer lugar, debe satisfacer qué tipo de necesidades materiales, profe. Claro, muy bien. Pregunta número 15. Al pretender definir el concepto de número, la actitud filosófica de Godofredo que resalta es que, bien, vamos a ver, profe. Te comento, la clave es trascendental. ¿Pero por qué? Sencilla. Profe, trascendental implica ir más allá del hecho observable. Este autor no solamente se encarga de ver el hecho observable, sino intenta definir, profe, intenta conceptuar, por eso que es trascendental. Muy bien, profe, vamos con la pregunta número 16. 16. La expresión, así, cualquiera sea el número de ejemplares de cisnes blancos que hayamos observado, no está justificada la conclusión de que todos los cisnes sean blancos. Está relacionada con la rama de la filosofía. Profe, esto le pertenece, por ejemplo, a los neopositivistas. Ah, profe, neopositivista. ¿Hablamos de qué? De ciencia. Profe, ¿qué? Epistemología. Muy bien. Vamos con la pregunta número 17. Correcto. Muy bien. 17. ¿Cuál de la siguiente alternativa plantea un problema filosófico? A ver, profe, ¿quién fue Sócrates? No. En realidad, profe, de todo lo que está acá, tú vas a encontrar que hay un problema que le estudia la nociología. ¿Cuál de ellos, profe? Exactamente, ¿qué podemos conocer con certeza? ¿Te acuerdas? Las posibilidades del conocimiento, ¿es posible conocer o no? Muy bien, profe. 18. La proposición que no compatibiliza con el materialismo. Ojo, materialismo. Vamos a explicar, profe. A ver, el materialismo te dice, profe, que el principio, ¿sí?, o lo determinante, ¿sí?, o la única realidad que existe, profe, o el papel activo. ¿Quién es? Muy bien, profe, la materia, ¿sí o no? Correcto. Muy bien, profe, si tú ves, por ejemplo, pregunta por pregunta. Alternativa por alternativa. Cualquier idea es producto de la inspiración divina. Acá, profe, básicamente esto ¿qué es? Materialista o idealista. Profe, inspiración divina, habla de Dios. Cualquier idea es producto de Dios. Profe, esto es idealista. De frente, esta no va. Mira, la primera, pero vamos a ver, profe, la que sigue por si acá. El universo es infinito y eterno. Eso sí es materialista. Antes del pensamiento existió la naturaleza. Primero la naturaleza, eso es materialista. ¿Te das cuenta? Profe, la clave, ¿cuál es? 18, la. 19. El idealismo objetivo considera que
Profe, idealismo objetivo te dice que las ideas tienen existencia propia, existencia autónoma, profe, existen como cosas reales. Ejemplo, Platón, profe. Para Platón el mundo de las ideas existe como, ¿qué? Como un mundo real, independiente al mundo, ¿qué? Al mundo sensible, profe, correcto. Veamos para acá la clave. Dios es creación humana, no tiene nada que, no, profe, no pasa. El mundo se encuentra en una conciencia, profe, tampoco, eso es subjetivo. ¿Existe en esencia o alguna idea que poseen autonomía? Claro, profe, esto es objetivo, existencia independiente, autónoma. Muy bien, 20. La relación principal que debe estar en toda actitud filosófica. Profe, de acá que tú eres bien idealista o eres materialista. ¿En qué sentido, profe? El debate era entre el ser y el pensar. ¿Qué es primero? Si el pensar es primero, eres idealista. Si te dice que si tú dices que el ser es primero, ¿eres qué? Materialista. Profe, en este caso la clave correcta, ¿cuál es? La B. 21. La filosofía se encuentra organizada en teoría. Profe, de frente, la palabra clave, organizada. Si tú ves organizada, ¿qué característica de la filosofía, profe? Eso es sistemática. A ver, la 22. Disciplina filosófica que estudia los problemas referentes a la captación y realización del valor. Profe, palabra clave, valor. De frente, profe, ¿quién estudia eso? Ah, sencillo, profe, axiología. Pregunta 23. Disciplina filosófica que enfrenta los problemas relacionados con el origen, la esencia y la posibilidad y la validez, mira, del conocimiento. Profe, palabra clave, conocimiento. ¿Eso qué es? Nociología, profe. La ontología es la disciplina filosófica que estudia ¿qué, profe? Ah, sencillo. Onto, ser, nada, realidad. Profe, la clave es la D. Y para terminar, muy bien, pregunta 25. El término epistemología fue usado por primera vez por qué filósofo escocés, profe? James Ferrier. Muy bien, muchachos, y con esto terminamos la práctica de introducción a la filosofía. Hasta la próxima.